Tuve el gusto de entrevistar a José Luis Saturno, quien con mucha transparencia nos platica desde cómo ahorrar para la creación de cortometrajes animados en stop motion hasta la importancia de las plataformas digitales para el cineasta moderno y sus expectativas a futuro. Gracias a ti por invitarme y bueno, vamos a quitar un poco la formalidad. Realmente nadie me ha llamado José Luis desde que tengo 12 años, siempre he sido Saturno hace demasiado tiempo. El coahuilense es el reconocido director de 4 cortometrajes, 1 en live action y 3 en stop motion. Cada nota de mi acordeón la ansiada humedad atraerá y las nubes le rodearán. Atraerlas puedo, contenerlas no. El más reciente de estos, La Melodía Torrencial, resultó ganador del primer lugar a mejor cortometraje animado en el anterior Festival Estatal de Cine de Chihuahua 2024. Para abrir, felicité a José Luis y le pregunté cómo se sentía luego de este triunfo. Motivado de ver que afortunadamente el cortometraje, a pesar del tiempo, siga teniendo resultados positivos. Realmente uno no trabaja por el premio, realmente los premios se hicieron para el cine, no el cine para los premios, pero siempre es una gran motivación ver que es apreciado un proyecto que tiene sobre todo 2 años de haber sido producido y especialmente en el norte, siendo un cortometraje norteño. La Melodía Torrencial es un corto realizado a lo largo de 11 años con financiamiento propio. Cuando inviertes tanto tiempo y capital en un proyecto así, ¿cómo estás seguro que al final todo valdrá la pena? Nunca estás seguro de eso, así sea un proyecto largo o corto. Al final tienes de alguna forma que disfrutar el proceso de aprendizaje. Cada proyecto es un ejercicio que te enseña algo, que te permite explorar una parte de la técnica con la que estás trabajando, explorar también una parte de tu propio trabajo, de tu propio deseo de aprender, pero no lo haces pensando en que vas por un éxito. Entonces, es el proceso más que el resultado. ¿Podrías darnos algunos consejos de ahorro y finanzas para quienes estemos buscando autofinanciarnos de una manera similar? Vigilar mucho el gasto corriente. En mi caso, nada de alcohol, nada de tabaco, pocas salidas, no había nada de lujos extra como electrónicos, salidas o viajes también los reduje muchísimo y sobre todo me ponía pequeños pero asequibles objetivos. Me decía, este año es el año en que hacemos la cabeza y las manos del personaje, por ejemplo, o este año se hace el cuerpo, este año se construye 2 o 3 de las casitas, este año se construye la iglesia, y así nos fuimos poco a poco en el proceso. Es muy sencillo, no hay gran ciencia detrás de eso, simplemente no puedes gastar más de lo que está entrando, y de lo que está entrando estás analizando constantemente de cuánto eres capaz de retirar en favor de ese proyecto. Y yo siempre estaba pensando solamente en gastos que fueran a la pantalla. Nada de vamos a rentar oficinas, nada de déjame comprar una nueva laptop porque este proyecto requiere una nueva laptop. Al contrario, simplemente todo lo que fuera pantalla, eso era aquello en lo que yo invertía. Grabar en un estudio puede ser fabuloso, puede verse muy bien en las fotografías del Instagram, pero a veces necesitas recortar algo de gasto para llevarlo a pantalla. Entonces lo que nosotros hicimos fue, la postproducción se llevó en la casa del propio postproductor, la animación se llevó a cabo en el sótano de la casa de la animadora, toda la producción la estuve manejando desde mi apartamento. De esa manera fuimos ahorrándonos algo de dinero y pudiendo invertirlo en mejor mano de obra, en mejores materiales, todo lo que se pudiera ver en pantalla. Claro, sin matar de hambre a tu equipo de trabajo, porque al final, bueno, ellos necesitaban cobrar para poder pagar sus propios gastos. Luego de ver tu filmografía completa, es evidente tu amor por el stop motion, la poesía y la música de acordeón.
¿Por qué crees que estos elementos resuenan tanto contigo? Bueno, a mí siempre me interesaron los cuentos de hadas desde la infancia, ¿no? Eh, la música de acordeón no es algo que se haya calculado así desde el principio. La cuestión aquí es que cuando empecé a colaborar con Robin Servant, él es un magnífico acordeonista y de alguna manera me fui imbuyendo y enamorando de la música de acordeón gracias a él y la fui trayendo a mis proyectos. De hecho, mi muy primer proyecto no llevaba música de acordeón, fue hasta el vivo de la mariposa donde lo introduje. Durante la Sagrada Solución ni siquiera procuré tener música. La música fue literalmente la voz de Gabriel Chávez y con la melodía torrencial finalmente pude unir la voz de Gabriel Chávez con la música de Robin Servant con los resultados que tú conoces. Un monólogo poético resulta ser el corazón de la melodía torrencial. ¿Te gustaría ver al cine y la poesía trabajar más de cerca? Bueno, no tienen que, depende del proyecto que estés explorando. Sé que yo lo disfruto mucho cuando veo proyectos en los que la poesía influye profundamente en el diseño de producción, en la narrativa de un proyecto. Incluso hay un par de festivales de cine de poesía, como el que estuvimos en Berlín, pero no creo en que tenga que. De hecho, me parecería que le quitaría un poco de la belleza de este tipo de proyectos si uno creyera que esa es la única manera de narrar. Creo que debe ser algo con lo que cada cineasta se sienta cómodo, con lo que cada cineasta quiere explorar dentro de sus propios proyectos. ¿Qué se necesita para dominar la técnica del stop motion? ¿El ingenio para retratar cada escenografía distinta proviene de la teoría o de la experiencia? Bueno, es una carrera la animación, así que definitivamente cualquiera que se presente a una de estas carreras podrá aprender todas estas técnicas que acabas de mencionar, porque algunas son digitales, algunas son para efectos especiales, algunas son animación narrativa. Entonces, ¿qué se necesita? Estudiarlo. Hay muchísimos libros con el tema y sobre todo práctica y empeño. Es como todas las carreras. Al final no hay algo que la separe fundamentalmente del proceso de aprendizaje. No es una habilidad innata que solo unos cuantos tienen la posibilidad de desarrollar, ¿no? Simple y sencillamente es buscar la información, buscar el conocimiento, ya sea a nivel universitario o incluso a través de libros y la autogestión, por alguna forma de decirlo, de tu propio aprendizaje. ¿Cuál es la clave para rodearse de buenos colaboradores comprometidos con el proyecto? En parte, buenas relaciones. A veces ayuda muchísimo el que tengas algún amigo que haya conocido a otra persona. Naturalmente, el trabajo que hayas hecho antes también ayuda, porque el equipo de trabajo quiere saber que quien lo está invitando a participar tiene algún tipo de experiencia y no va a implicar problemas en su propio trabajo. Y que hay presupuesto, porque al final todas estas personas tienen familia y tienen que llevar comida a la mesa. Entonces, es algo tan sencillo como eso. Hasta ahora, tus 4 proyectos se han producido de manera independiente. ¿Piensas continuar con esta forma o buscarás algo más comercial? No quisiera, de alguna manera, contraponer el mundo independiente con el mundo comercial. Me parece que ambos están tratando de elevar el cine a un rango cada vez más ambicioso. Por el momento, lo que ha funcionado para mí ha sido trabajar de forma independiente. Ha sido la manera en que he podido contar el tipo de historias que he querido, ejercitar el tipo de proyectos o el tipo de técnicas que yo he querido desarrollar. Por ende, no sé, tendría que analizar qué otras opciones se presentan para mí para hacer otro tipo de colaboraciones con compañías distintas. Por ahora, lo que me ha servido a mí es esto. ¿Cómo manejas la brecha entre cine independiente y cine artístico? Mira, para empezar, no creo que sea independiente sea sinónimo de buen cine y cine comercial sea por antonomasia mal cine. De hecho, puedes ver muy mal cine independiente también. Al final, creo que hay mal cine independiente, como también hay buen cine comercial y viceversa.
Eh, yo creo que lo que ambos lados necesitan para de alguna manera continuar desarrollándose, tanto de forma independiente como comercial, es no dejar de tomar riesgos. Acortar la brecha no creo que sea posible. La naturaleza de ambos, ambas caras de la moneda eh, requiere que se mantenga el sistema como está. Necesitas independientes tomando riesgos que económicamente no puede tomar el lado comercial y que posteriormente pasen ese conocimiento y lo aprendido en esos riesgos al lado comercial para poder ver cine cada vez más entretenido en nuestros cines, sin que peleen uno con el otro. Yo creo que de alguna manera se complementan. A las instituciones, tanto públicas como privadas, ¿cómo se les puede incentivar a no alejarse de los proyectos más creativos o poco convencionales? No creo que haya necesariamente un deseo inherente por parte de las instituciones a alejarse de proyectos creativos. La cuestión aquí es que es muy difícil analizar un proyecto cuando llega en papel y determinar que ese tendrá éxito. Todos los proyectos que tú ves que se produce a través de, vamos a decir, IMCINE, o si quieres tú también a través de instituciones privadas como Netflix, en el simple hecho de estar financiando el proyecto ya están tomando un riesgo. Entonces, en ocasiones ese riesgo da frutos, el proyecto tiene mucho éxito, al proyecto lo ven muchas personas, pero no necesariamente quisiera demonizar a una institución diciendo es que el problema es que no le das oportunidad a los proyectos más capaces. Lo cierto es que ni el cineasta sabe a menudo cuál va a ser el resultado. Nosotros con La Melodía Torrencial sabíamos que teníamos una gran historia, sabíamos que nos apasionaba lo que estábamos contando, pero no teníamos idea que iba a llegar tan lejos. Hoy hemos acumulado un total de 112 festivales y 29 premios, pero eso ni de cerca lo habíamos considerado cuando empezamos el proyecto. Yo incluso no hubiera creído en esa época que iba a llegar al Ariel. Al público general, ¿cómo se le puede incentivar a no alejarse de los proyectos más creativos o poco convencionales? Lo que pasa es que no significa que el público huya de los proyectos creativos. Más bien el público huye de los proyectos aburridos. Creo que es labor nuestra como cineastas el buscar las formas más creativas y más interesantes para atraer la atención del público. Entonces, yo no quisiera pasarle la responsabilidad total al público porque su labor es sentarse y ver, por así decirlo, no que sea literalmente su trabajo, o solo se hace su trabajo. Pero sí diría yo que la responsabilidad está de parte nuestra como cineastas, porque somos quienes estamos haciendo una propuesta en pantalla, somos quienes tenemos la cámara en la mano. Al final la gente quiere proyectos que les permita entretenerse, que les permita inspirarse, que les permita por un momento ponerse en los zapatos de otro personaje, de otro mundo, que es totalmente ajeno al suyo. Creo que si hacemos nuestro trabajo correctamente y logramos eso, el público vendrá solo. Pero no es una obligación de ellos, porque he escuchado en ocasiones comentarios en el sentido de que el problema es que los mexicanos no ven suficiente cine mexicano. Pero tampoco creo que la gente deba darle un cheque en blanco al cine mexicano solo por ser cine hecho en el país. Al final, como toda industria, los productos más exitosos son aquellos que son capaces de atraer a la mayor cantidad de personas. Y no necesariamente esto significa que se esté pervirtiendo la forma o que se baje la calidad de lo que se hace. Al contrario, yo creo que el público es perfectamente capaz de sentirse atraído por proyectos propositivos. Ahora, nada más hay que tener también muy en claro a qué público lo estás llevando, porque si quieres proponer una película típica de un festival de nicho y pretendes que la gente pague un boleto a nivel comercial o lo ve en televisión abierta, estás mal. Creo que hay espacio y hay público para cada cosa.
Has mencionado que, al momento de empezar tu corto hace 11 años, el cambio climático no era un tema tan popular. ¿Cuál es tu reacción a que hoy sea un tema tan discutido? ¿Estás contento con las medidas que toma México para combatirlo? Bueno, no lo achacaría solo al gobierno mexicano. De hecho, creo que a nivel mundial las naciones no están haciendo lo suficiente para combatirlo. Y es un asunto en el que todos deberían participar. El gobierno mexicano, me parece, está actuando en conjunción con otras naciones con poco interés o insuficiente interés. Es hasta que avancen un poco los problemas que trae el calentamiento global que vamos a empezar a ver acciones más serias de parte de todos los gobiernos. Pero si no se ponen de acuerdo todos, no va a funcionar. Ahora, cuando toqué el tema, ya era un tema viejo, ya era un tema que en ese momento sonaba disco rayado, pero sabía tanto en esa época como en esta que con cada año que pase se volverá cada vez más y más relevante. ¿Qué acción propondrías para que el problema del cambio climático se tome con más seriedad? Para empezar, deberíamos entender que al final el calentamiento global va a afectar a las industrias, va a afectar al crecimiento económico. Creo que si lo viéramos como un problema económico y no solamente como una especie de moda, tomaríamos mucho más en serio el problema. Yo creo que la medida sería comenzar por eso, en mostrarle a los políticos el impacto económico que va a tener en el crecimiento de todas las naciones e incluso las posibilidades que puede traer el desarrollar industrias menos contaminantes, industrias que sean renovables, industrias que además atraigan conocimiento, desarrollo tecnológico y por ende bienestar para todos a nivel climático, pero también a nivel económico. Aquí en México, ¿qué se necesitará para consolidar aún más la industria artística, especialmente la animación? Para consolidarla, naturalmente, tenemos que continuar el camino que vamos ahora. Sigue habiendo muchísima producción. Ahora lo que nos está faltando es empezar a considerar seriamente de qué manera podemos monetizar ese contenido, de qué manera podemos tener un acercamiento mucho más amplio con los canales de distribución. Llámales, ¿cómo se dice? Netflix, llámale cable, llámale televisión abierta, o incluso canales alternos a través de la red de forma incluso gratuita como YouTube. Creo que estoy en el mismo caso que muchos otros compañeros cineastas. Dependo o espero poder de alguna manera acceder a estas plataformas para presentar mi trabajo y poder continuar con mi carrera. Ahora, no te sé decir cuál va a ser el impacto que tendrían porque en este momento yo me encuentro distribuyéndome a través de festivales cinematográficos, que es un poco distinto ese juego. El cine se está volviendo cada vez más difícil en el aspecto de que cada vez hay menos películas en salas, cada vez hay menor compra de boletos, así que por el momento pareciera que lo único que nos puede ayudar como industria a nivel México es el tener mayor acceso a distribución a través de este tipo de plataformas. Si les interesa seguir más sobre los proyectos en Hambre Hexagonal, nos pueden encontrar a través de nuestro canal de Instagram, Enjambre Hexagonal, todo junto, a través de Facebook, Enjambre Hexagonal también, YouTube, Enjambre Hexagonal, donde tenemos el tráiler, nuestro cortometraje anterior, El Mimo y la Mariposa Negra, entrevistas. Cualquiera de estos medios también son idóneos para comunicarse con nosotros en caso que lo requieran. Nunca me cierro absolutamente nada. Creo que siempre es valioso tener la capacidad de abrirse a propuestas, a escuchar a otros. Digo, esta charla que hemos tenido ha sido muy agradable y se dio de una manera casi accidental. Agradecí a José Luis una vez más por concederme la oportunidad de esta entrevista y desde luego por su trabajo como artista. No, al contrario, gracias a ti por tu interés en el proyecto, por comunicarte, por tus comentarios acerca del proyecto. También te doy las gracias por tomarte el tiempo de haber asistido al festival
Al final lo que hablamos es un momento del público. Precisamente ese es mi espacio, ese es mi nicho. Y no podré parar de tocar hasta la canción terminar.